Ya. Muy buenas noches, bienvenidos a otro conversatorio de la palabra empeñada. Mi nombre es Mario Rincón. Esta noche tenemos como invitado al escritor y periodista Alejandro Góngora, quien se ha formado en el municipio de Cogua, donde vamos a conversar pues sobre la trayectoria que ha llevado desde ese municipio, todo lo que ha hecho. Me acompaña Maito Buenas esta noches. noche, que me va a acompañar. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Mario, Edison, ¿cómo van? Paula, por ahí vi que desapareció, pero buenas noches para ella también. Un saludo. Estuve corriendo un poco para poder llegar, así que una disculpa primero que todo con ustedes y una disculpa obviamente con todas las personas que nos puedan estar viendo, porque bueno, tuve unos inconvenientes ahí de tipo técnico, pero ya estamos todo bien, todo bien. ¿Qué sería de la vida también sin esos inconvenientes, no? Bienvenido. Sí. Bueno, entonces, después de la celebración de nuestro aniversario en octubre, volvemos con estos conversatorios donde queremos conocer y que el público también conozca un poco más de los artistas, de los gestores culturales, de la gente que viene haciendo cultura en el territorio, que ese es el fin que queremos lograr aquí en Bibliópolis. Alejandro, cuéntanos, entonces, la mayor parte o últimamente usted ha venido desempeñando en el municipio de Cogua. Cuéntenos algo al respecto, qué se ha hecho en Cogua, por qué allá... Bueno, Mario, no, pues yo a veces digo que soy coguaquireño, porque zipaguano no me cuadra mucho esa fusión, pero más bien coguaquireño porque he vivido acá y he vivido en Zipaquirá. De hecho, mis estudios, pues los terminé, mis estudios de secundaria y de primaria los hice fue en el municipio de Zipaquirá, pero en algunos momentos también he vivido acá en Cogua y desde hace unos años, digamos que he tenido un vínculo siempre muy fuerte con el municipio de Cogua, a pesar de que, repito, mi niñez y mi adolescencia, sobre todo la viví fue en Zipaquirá. Con el municipio de Cogua, pues porque acá por el tema de la casa, bueno, mi padre vino acá, hizo una casa, entonces acá veníamos a vivir en algunos momentos y desde ahí, bueno, me vinculé, pues obviamente en el sitio en el que uno está, pues uno empieza a generar un impacto, empieza a tener unas amistades, unos vínculos, empieza a tener amigos y enemigos, todo lo que forma parte de esta aventura de la vida. Entonces acá empiezo a trabajar en ajedrez. Tengo un trabajo, había competido en ajedrez cuando niño y digamos que en la primera parte de mi adolescencia. Luego dejo de competir y me vinculo con la subgerencia de deportes de acá del municipio para ser profesor de ajedrez. Ahí duró aproximadamente unos 6 años, quizás 7 con alguna interrupción, con un proceso bastante interesante. Para mí el ajedrez es fundamental, es el deporte, he practicado otros deportes, ese es el que más respeto. Así que ahí digamos que hubo una relación muy chévere con el municipio de Cogua y con el tejido social infantil y juvenil del municipio de Cogua, que para mí era algo muy valioso y para mí enseñar el ajedrez es fundamental. Eh, Luego vinieron otros asuntos, luego han venido asuntos por el lado del periodismo comunitario, que siempre me gusta mucho resaltar el tema de que lo que yo hago es periodismo comunitario, y también por el lado de la literatura. Ustedes me dirán por dónde continuamos. No, pues fíjate que comenzando este proceso y esta plataforma de Bibliópolis nos hemos encontrado con personas muy interesantes y digamos es asombroso lo que hacen y que nosotros muchas veces desconocemos todo eso todo ese ejercicio y digamos todo ese terreno y que han ganado, ¿no? Entre esas pues está su merced como con todos esos premios que ha ganado y con tantas cosas que ha hecho, nos parece digamos como impresionante lo que hace. Para nosotros es importante, por ejemplo, que se siembre el territorio y leyendo, digamos, los textos de Alejandro Góngora, por lo menos yo me doy cuenta, digamos, la importancia que tiene el cuerpo y el territorio en sus escritos. Entonces, pues, felicitarlo primero por esa labor tan importante que hace un gestor cultural y social dentro de un territorio, ¿no? Felicitarlo. Dale, Mario. Bueno, gracias, Edison. Muchas gracias. Bueno, bueno, algo como muy curioso es que eso de Alejandro me sucedió a mí al revés.
yo nací y crecí en Cogua y vine aquí a Zipaquirá, donde pues digamos me he formado la mayor parte de lo que soy. Entonces tengo una pregunta puntual para Alejandro. ¿Cómo lograr que la cultura, la literatura, llegue a sitios tan apartados del municipio de Cogua como es Patacica, Casablanca, Rodamontal no, perdón, se me fue el otro nombre, de Neusa, que son sitios muy inaccesibles al centro urbano. Caso que me sucedió en mi niñez, yo crecí en Patacica, y pues era muy difícil ir a Cogua a tratar de estudiar algo, de encontrar algo. Entonces, ¿cómo piensa Alejandro que se podría hacer que la cultura llegue a esos sitios? La experiencia. Bueno, buena pregunta, Mario. Antes de contestar, voy a tomar algo porque tuve que correr para llegar a la conexión, primero. Y segundo, yo le dije a la gente que la entrada era gratis y que había barra libre. Entonces, yo estoy también aprovechando esa barra libre. No, es clave, Mario, es clave. De hecho, yo creo que hay un problema. La cultura efectivamente está centralizada en las grandes capitales. Empiezo por ahí para llegar finalmente a hablar del caso puntual de las veredas de Cogua. Pero en un tiempo también viví en Bogotá y claro, la movida cultural es diferente. La movida cultural es distinta en los centros urbanos, y entre más grande el centro urbano, como que la movida cultural es más fuerte y es mucho más ecléctica, ¿no? Es mucho más un cóctel cultural que cualquier otra cosa. Cuando uno va hacia otro tipo de territorios que ya son quizás más pequeños, población más reducida, que quizás hay un arraigo más fuerte hacia, por ejemplo, lo religioso, que quizás son poblaciones más conservadoras, entonces los espacios culturales, o por lo menos los espacios culturales que para mí son los más importantes, que son los que llegan a insertar algo disruptivo en la idiosincrasia de su entorno, pues me parece que ahí esos espacios se reducen tremendamente, ¿no? Puedo hacer el comparativo entre Bogotá, Zipaquirá y Cogua, por ejemplo, poniendo a Zipaquirá como una especie de híbrido entre Cogua y Bogotá, siendo esos dos últimos los dos extremos. Acá en el municipio de Cogua yo creo que han ocurrido cosas interesantes, Mario, y justamente esas son algunas de las apuestas en las que he estado involucrado. Por ejemplo, utilizar la televisión comunitaria. En la televisión comunitaria, por ejemplo, en este momento tenemos unas apuestas fuertes por asuntos relacionados, por ejemplo, con la historia local, regional, nacional e internacional también. Es decir, la historia, en mi mirada particular, es un elemento fundamental para que una sociedad progrese o retroceda o se estanque. El conocimiento histórico, desnudar la historia es fundamental. La historia, por ejemplo, el cine, la literatura, la música, tener programas de opinión y de debate me parece que también es fundamental. Así que digamos que en este caso, a nivel personal, pero también obviamente el canal comunitario, pues hemos realizado una apuesta muy fuerte en ese sentido, por generar ese tipo de espacios, generar colisiones de ideas que nos permitan tener otras miradas, otras perspectivas y poder romper un poco esas miradas unilaterales que hay en los territorios pequeños o en los territorios rurales. Así que yo creo que la televisión en general, pero en este caso la comunitaria, pues ahí juega un papel fundamental dentro del territorio, hablando específicamente de sitios como los que estaba nombrando Mario, sectores veredales de acá del municipio de Cogua. Y aprovecho para unir esta otra parte de mi respuesta con algo que estaba diciendo Edison hace un momento, y era nombrando algunos reconocimientos quizás que he tenido, o por ahí algún concurso, alguna publicación, ese tipo de cosas. Pues creo que hasta el momento considero que mi mayor logro literario, que además tengo problemas cuando empiezo a definir eso de logro literario o mérito literario, ese tipo de cosas, pero sí creo que un gran logro fue lograr poner en marcha el concurso de literatura del municipio de Cogua, que se llama Cogua tiene la palabra. Su primera versión fue en el año 2016. Y en el año 2017, no contentos con haberlo podido hacer en el 2016, en un municipio que no había tenido ningún tipo de tradición literaria,
En el 2017 logramos hacerlo institucionalizar, es decir, el concurso COGUA tiene la palabra, es ley municipal. El mandatario de turno, así no le guste, pues es ley municipal y tendrá que cumplirla y tendrá que realizarlo desde la Subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio, ¿no? Entonces, eso sí que me parece un gran logro literario y me parece una forma de intentar llegar a esos sectores que dice Mario, porque, por ejemplo, el año pasado, sin pandemia, porque este año hubo condición ahí sui generis con el concurso, pero el año pasado, 2019, en pandemia, hubo más de 900 participantes de todo el municipio y de todas las edades en ese concurso literario. COGUA tiene la palabra que, repito, desde el 2017 es ley municipal. Entonces, esas pueden ser herramientas, ¿no?, que pueden servir para eso. Claro, precisamente eso fue de las cosas que más a mí me interesaron y fue cómo hizo para que un concurso de literatura se volviera una ley. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el proceso para lograr capitalizar una cuestión que se supone que, porque es que los políticos ven el arte como una vaina ahí de que, como ay, toca hacerlo para que se vea bonito, pero ya. Entonces, digamos, ¿usted cómo hace para que eso se convierta en una ley? A mí me pareció buenísimo y me pareció, de hecho, es lo que más me llama la atención. ¿Cómo hizo? Sí, Edison, ¿no? Y Edison toca un punto neurálgico en la discusión, y es que los políticos son políticamente correctos y dicen que leer y escribir es importante, pero muchas veces uno va y mira las agendas públicas y en realidad no hay recursos para programas de lectoescritura, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo recién había vuelto a vivir acá en el municipio de Cogua. Voy a ver si puedo contarlo corto, porque esta historia creo que es novelesca y podría dar para más tiempo. A ver si puedo contarlo corto. Yo recién había vuelto. Entonces. ¿Cómo? Toca hacer más conversaciones con su merced. Tal vez. Yo recién había vuelto a vivir acá en Cogua, venía de unos años de estar viviendo en Zipaquirá. En esos años en Zipaquirá había trabajado bastante fuerte en el tema literario, siempre de una manera muy, muy solitaria y muy autodidacta, y volví acá a Cogua y bueno, me planteé la posibilidad de que existiera un concurso de literatura, teniendo en cuenta que yo no tenía noticias. Yo a veces digo esto, pero corro el riesgo de equivocarme, pero yo no había tenido noticias de que en Cogua existiera un club de formación, una escuela de formación en literatura, perdón, o un club de lectura, o algún tipo de tradición literaria. Entonces, hacia el 2014 escribí una propuesta, además un poco inconforme con la forma en que funcionaba el Festival del Rodamonte, en donde había bastante destinación de recursos para orquestas y este tipo de cosas, pero Cogua no es un caso aislado, esto pasa todavía en muchos municipios a nivel nacional, en muchas partes a nivel nacional. Claro, o sea, si hay la oportunidad cada viernes y cada sábado de ir a discoteca, pues ¿para qué en una semana cultural meter más discoteca y más orquesta y más de estos asuntos, ¿no? Pues metamos de verdad cultura, ¿no? Y arte. Entonces, ahí yo tenía una discrepancia seria, entonces dije, bueno, pues vamos a proponer hacer un concurso de literatura. En mi casa escribí la propuesta, la radiqué en el 2014. No encontró eco hasta el 2016. 2 años después, nos contactamos con la persona que estaba en Subgerencia de Cultura en ese momento, y ahí Anderson Rodríguez, se llama él estaba como subgerente en ese momento, y bueno, también a través de Cecilia Pastrana, la bibliotecaria de acá del municipio, y logramos llegar a concretar el asunto. Sin embargo, ya se imaginarán ustedes que pues no había muchos recursos, se fue a contratiempo, la decisión, claro, no era, digamos, no era un proyecto muy diáfano dentro de la Semana Cultural, sino era algo pues nuevo, entonces requería ahí pues una lucha y tal. A contratiempo, y como fue, lo hicimos, esperábamos 20 o 30 textos, nos llegaron un poco más de 103 textos nos llegaron, era un microrrelato, era una narración corta de 200 palabras, el único requisito de temática libre, el único requisito era que una de esas 200 palabras fuera la palabra Cogua. Esos fueron todos los requisitos. Así que nos llegaron textos de personas de todas las edades, y ya se imaginarán ustedes toda clase de títulos, toda clase de temáticas, toda clase de experiencias narrativas pudimos ver a través de esos relatos. Así ocurrió en el 2016, terminamos muy bien el proceso. Mi esposa también me ayudó obviamente en todo este camino. Ella estuvo ahí muy, muy atenta también, sobre todo con la parte de redes y de mover redes sociales y de la parte publicitaria, digamos. Terminamos el proceso, estuvo todo muy bien, hicimos un conversatorio, premiación, etcétera, pero yo percibí en el ambiente que quedaba muy frágil la iniciativa de esa manera. Sí habíamos podido hacer el primero, habíamos logrado abrir un espacio dentro del Festival del Rodamonte para la literatura, pero quedaba muy frágil. Yo dije, no, quizás otro
alcalde u otro subgerente llega y no le gusta y entonces lo desmonta. Sí. Entonces, el siguiente año nos empeñamos, establecí contacto con unos concejales, finalmente a través del concejal Daniel Pachón, de acá del municipio de Cogua, logramos hacer que entrara el acuerdo, el proyecto de acuerdo a ser estudiado. Se estudió, tuve que ir allá a hacer una ponencia, a defender el tema literario. Yo entré al Consejo Municipal a hablar de literatura, así que intenté traer la literatura a lo más terrenal y lo más coloquial que fuera posible, con datos, con otros asuntos que no fueran netamente literarios, para lograr, digamos, convencerlos no de que votaran a favor, sino convencerlos de que la literatura es fundamental. O sea, leer y escribir es clave para que una sociedad progrese. De eso era que yo quería convencerlos. Así que tuvimos 9 votos a favor, únicamente tuvimos 2 en contra al día de las votaciones, y desde ahí, desde el 2017, el concurso de literatura Cogua tiene la palabra, es ley municipal. Y ya les contaba, en el 2019 hubo más de 900 personas participando. Qué interesante, por ejemplo, que es que nosotros nos tenemos que también plantear ese tipo de disputas. El arte se tiene que plantear ese tipo de disputas porque muchas veces los artistas se conciben como seres de otro mundo, ¿cierto? Y dejan de lado ese tipo de gestiones o ese tipo de acciones. Y, por ejemplo, que su merced como, digamos, escudero o en un acto quijotesco tal vez, se disputa, digamos, dentro de un consejo municipal una ley que pueda, digamos, asentar y sembrar, digamos, un festival de literatura en un municipio que en su mayoría pues es rural. Entonces, eso es fantástico, ¿no? O sea, hay que aprender, por ejemplo, esa experiencia, ojalá pues sería muy bueno como replicarla y digamos, como mostrarla como experiencia, por lo menos acá en CIPA deberíamos nosotros, Mario, deberíamos comenzar a hacer una cosa así. Estamos como quedaditos, ¿ves? Claro. Sí, sigue las similitudes con Alejandro, que escuchando esta historia, pues Okay. Vamos a resumirla. En tiempos, yo estuve tratando de hacer lo mismo. Finales de 2015, inicios de 2016, tenía muy buenas ideas, buenos contactos. Yo estudié en la primaria con la primera dama, la que fue la primera dama en ese periodo de ese alcalde. Okay. ¿La nombramos o no? Y pues sí, yo creo que acá ya, además pues que ese gobierno también fue muy cuestionado, pero sí, pongámosle un poquito de picante. También conocí a Anderson, tenía un buen contacto en Secretaría de Desarrollo, que era la hija de mi jefe. Pero hablé con William y como que se decía, sí, sino que es que ahorita hay asuntos más importantes, que es que el anterior gobierno dejó muchos problemas, muchas de estas, pero aquí queda su puesta, y yo estoy pendiente, porque yo estoy visitándolos, yo no me voy a perder y no sé qué. Y yo creo que lo demás ya lo sabe muy bien Alejandro en especial. Y el último dato curioso que quiero agregar es que en el 2010 yo participé como coguano que soy de nacimiento, compré mi cédula, participé en esa primera edición del concurso de cuento, pero me rechazaron porque no era cuento. No me rechazaron porque es que era muy o sea, era en el 2016. Era muy poético. Sí, era muy poético. Entonces, pues. Okay. Sí. Okay. Bueno, está autocrítico, Mario, ¿no? La verdad, sí, me tengo que no cumplí el criterio. Mario como que se bloqueó. No. Se animó entonces Mario en el 2016 a participar. Sí, pues listo, no logré lo que quería porque es que sí, o sea, yo viví hasta los 25 años en Cobo, entonces pues, también pues esa preocupación de que no había nada que se movía la situación literaria en el municipio, que los festivales de Redomonte no había ningún encuentro de literatura, de poesía. Era muy
Entonces, pues una de mis ideas que también como que me autorrespondo ante la pregunta que le hice anteriormente a Alejandro, mi idea era tratar de formar un epicentro cultural en La Plazuela, que es un lugar que reuniría pues esas veredas apartadas que mencioné, en especial pues me parece Patasica y Casablanca, que son las más alejadas. Sí. Y pues pasé todas las propuestas, pero fracasaron. Déjenme Bueno, apuntar, déjenme apuntar una cosa que es interesante, ya que planteaban ahorita el comparativo entre Zipaquirá y Cogua. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a mí me parecen muy provechosas. Lo que pasa es que generan picante. Ahí, en el 2017 yo publiqué una novela corta que se llama Inocencia Salvaje. Yo la publiqué y salí a venderla porque, bueno, porque además tenía que pagar las cuentas y todos estos asuntos. No tenía plata para publicarla, empecé a vender unos bonos de preventa. Ya después logré hacerlo, así que salí a venderla, a ofrecerla por todo lado. Llegué a un momento, digamos, en la víspera de un festival cultural salinero en Zipaquirá. Llegué a conversar allá con unas personas, no sé los nombres, pero estaban en el centro cultural. Llegué a hablar con ellos y les dije que se ve un espacio literario en el Festival Cultural Salinero. Y me mostraron un espacio que, como ellos me lo presentaron, me pareció a mí un espacio que no era para la literatura. Ellos pues tendrán su idea de la literatura, supongo, ¿no? Pero no es una idea que yo compartiera con ellos. Y yo sentía que me querían insertar en un espacio como de cuentachistes o como de un tema de narración oral como que yo no compartía. Entonces, me parece que es clave que las personas también que estamos involucradas en el mundo literario, pues digamos que transformemos un poco esa imagen, porque a mí a veces me preocupa la imagen que muchas personas tienen o que algunas personas tienen de la literatura, de lo que proyecta la literatura o de lo que proyecta el escritor o de lo que proyecta la misma poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí también hay una labor autocrítica importante y de trabajar por verdadera convicción y no por postureo o por querer vender algo pues, que quizás no va en realidad con uno. Pero me parece que a partir de verdaderas convicciones, lograr convencer a estas personas y a la comunidad en general de que, repito, de que, por ejemplo, para mí la literatura es fundamental. Yo no entiendo cómo un país pretende progresar sin leer y sin escribir, progresar en términos humanos, no en edificios y plata y esos asuntos, sino progresar en términos humanos sin leer y sin escribir. A mí por lo menos no me cabe en la cabeza. Entonces me di cuenta de que en el Festival Cultural Salinero pues no había un espacio propiamente para la literatura. Para la literatura como ese espacio de crecimiento y de discusión de ideas y de profundización en las argumentaciones y de digamos, ese espacio de verdadero progreso humano. No vi que hubiera ese espacio. Yo sentí que me querían meter como en un espacio de narración oral asociado como con cuentachistes, una cuestión así. Era lo que yo le entendía al señor que me estaba hablando, además que era en un espacio abierto. Sí, bueno. Sí, recuerdo eso. Eso pues fue un momento desafortunado pues que ya no contábamos con la presencia del maestro Luis Muñoz aquí en el municipio, que es el que traía la tradición del encuentro de poesía que se hacía en el marco del Festival Salinero. Pues ese año sí fue un desastre pues para nosotros los escritores, porque ¿verdad? No veíamos tampoco ¿verdad? Un espacio para nosotros. Estoy hablando del 2017, fue eso fue en el 2017. Lo que mi experiencia fue en el 17. Y entonces, digamos, en ese tiempo se perdió lo que fue la literatura, que también fue, pues, es como un emblema aquí de Zipaquirá, tierra de grandes escritores. Y entonces el afán de Bibliópolis es rescatar esto, porque de esas épocas se perdió ese legado que se venía haciendo, y pues nuestro afán encabezado por Mao es rescatar esto, rescatar la palabra, rescatar el territorio, rescatar la tierra, que bueno, Mario, Zipaquirá tierra de escritores, y va a tocar colocarle clandestino, porque yo creo que ahí haciendo otra vez, volviendo como al paralelo con Cogua, la disputa que se hace Alejandro es precisamente en lo institucional, ¿no? Y digamos, el reclamo de Alejandro fue un poquito como dentro de la institución no encontré un espacio, pero
por debajo de cuerda estaban los círculos moviéndose y tratando de encontrarse en lugares oscuros y digamos, como un poco relegados al rincón, pero pues se estaba ahí produciendo y se estaba, digamos, ahí se estaban encontrando, porque pues yo soy medianamente joven y en ese momento yo era muy chico, pero es el momento en que yo me encuentro con la poesía precisamente en esos años, ¿no? Y obviamente no encuentro eco ni digamos, encuentro el espacio dentro de la institución. No es el municipio a partir de la Casa de la Cultura la que me muestra a mí o tengo el contacto con la literatura, sino es por una suerte de azar que me encuentro con estos personajes tan fantásticos y particulares, con estos maestros que me muestran y me abren, digamos, la perspectiva de un nuevo mundo, pero es de manera clásica y clandestina, y parece que sí forma los espacios, pero clandestinamente, y que es difícil, digamos, articular lo que es como la autocrítica que tal vez tenemos que hacernos, y es cómo hacemos eso que se hizo en Cogua, que fue darse la disputa institucional en el consejo del municipio, sacando una ley para la literatura. Creo que ahí está la... Sí, qué interesante lo que está diciendo Edison, porque digamos que el hecho de que en la primera versión de ese concurso acá en el municipio de Cogua hubieran participado más de 100 personas, pues demostró que había gente que estaba atenta a que hubiese un espacio dedicado a la literatura. O sea, si a nadie le importara, pues hubiéramos llegado, no sé, hubieran llegado 5 o 10 textos, pero llegaron más de 100. Así que había gente que estaba atenta a que se abrieran esos espacios. Ahora, ¿qué puede ocurrir, Edison y Mario, qué puede ocurrir, por ejemplo, con el concurso de literatura en el municipio de Cogua como efecto rebote? Que con el concurso de literatura estamos logrando que genere un impacto, que el mundo de las letras genere un impacto, o que más gente se vea involucrada en el mundo o inmersa en el mundo de las letras. ¿Qué puede ocurrir con esto? Como más personas están teniendo contacto con la literatura, con el ejercicio de la lectoescritura, pues a lo mejor, y como el concurso tiene que seguirse realizando año tras año, pues a lo mejor puede que, por ejemplo, dentro de 20 o 30 años, la persona que llegue a ser alcalde o alcaldesa, o los concejales, o el que esté en la personería, o el que esté en cultura, pues a lo mejor ya van a ser personas que van a tener, que han tenido un mayor acercamiento a la lectoescritura y ya no van a ser personas tan ajenas, porque acá aprovecho para hacerte una vez una cuña publicitaria en favor de las nuevas generaciones, y es que, por ejemplo, este tema de que es que las nuevas generaciones no leen, yo creo que somos un país que no ha leído, y esa es una verdad que hay que enfrentar, esa es una verdad que tienen que enfrentar las generaciones anteriores, las generaciones nuevas quizás, y las nuevas generaciones también. Esa es una verdad que hay que enfrentar y es una verdad sobre la que hay que corregir, pero enfrentándola. Este tema de que es que las nuevas generaciones no leen, los muchachos de ahora no leen o no quieren leer, bueno, pero es que yo no recuerdo que las generaciones anteriores hayan leído tampoco. Entonces, quizás las personas que en este momento están en esos cargos públicos de poder, pues son personas que no han tenido mucho contacto con la lectoescritura, por consiguiente, pues para ellos no es importante, ¿no? O incluso lo pueden despreciar. Creo que la frase es de Goethe, ¿no? Que el hombre, el ser humano suele despreciar pues todo aquello que no comprende, y pues no lo comprende si no ha tenido contacto con ese mundo. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, un efecto rebote de un concurso de lectoescritura, un concurso de literatura o fortalecer la lectoescritura, pues puede ser que dentro de 15, 20, 30 años, pues tengamos personas en esos cargos públicos de poder que estén un poco más involucradas con estos asuntos y les parezcan importantes y les parezca importante destinarles recursos. Claro. Bueno, Alejandro, ¿usted qué encontró en esos concursos? ¿Qué vio? ¿Qué talento? ¿Qué genio? ¿Qué encontró ahí? ¿Qué pudo ver? Aparte bueno, de no, lo pues, que en su territorio. No, pues empezamos a encontrar una cosa muy importante que ya la apunté, que fue, digamos que sí había como gente ahí moviéndose un poco underground, ¿no? Un poco por debajo, pues, de la realidad en temas literarios, cada uno como muy encerrado, de una manera muy hermética, quizás. Nos dimos cuenta de que al sacar la publicidad del concurso, pues salió gente a participar, ¿no? Así que había gente esperando que se abriera el espacio. Luego, cuando empezamos a mirar los textos, bueno, títulos muy interesantes, historias muy interesantes. La gente acá está muy preocupada por los temas medioambientales. Por ahí citaban también algún tema histórico. Nos plantearon también temas de futuros distópicos, ejercicios literarios muy, muy interesantes. Así que no, se encuentra uno con una realidad que estaba en la clandestinidad y que solo necesitaba un espacio, un escenario para dar ese salto, ¿no? Y consolidarse.
Qué bien. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo en defensa de la poesía voy a preguntar lo siguiente. ¿Por qué narrativa? Señor, ¿Por qué narrativa? ¿por qué empezar el concurso literario con narrativa? ¿Es la pregunta? ¿Sí? Sí. O es Ok. como... Okay. No, me parece que... No, simplemente porque me parece que la narrativa, claro, no tenemos fuertes tradiciones literarias, ¿no? No tenemos fuertes tradiciones literarias, así que me parecía a mí que la narrativa podía ser mucho más, digamos, mucho más cercana a la comunidad en general en el momento de hacer el ejercicio de presentarse a un concurso, porque escribir es un acto privado que luego se convierte en un evento público, ¿no? Cuando a uno alguien lo lee, ya eso se convirtió en un evento público, en un acto público. Entonces, en efecto había, digamos que era una especie de búsqueda de cómo lograr seducir con el concurso a la mayor cantidad de personas sin que tampoco el concurso perdiera su carácter, digamos, literario. Ahora, la intención era, creo que no lo han estado contemplando, pero la intención era, concurso de literatura, Cogua tiene la palabra, así que la idea era ir oxigenando los géneros a medida que fuera transcurriendo el concurso, ¿no? A medida que fuera pasando año tras año y ojalá que se fuera consolidando más, pues pasar de cuento a poesía, pasar por ensayo, pasar por otro tipo de ejercicios, ¿no? Entendiendo también la poesía porque bueno, ahí tengo, digamos que ahí también tengo digamos, unas disyuntivas o más bien que exteriorizar sí, unas reflexiones que tengo en torno al tema de la poesía, porque también me parece que tiene unos imaginarios en nuestra sociedad que muchas veces yo no comparto, así que abordar el género de una manera mucho más amplia que lo que quizás muchas personas lo ven, ¿no? Pero claro, Mario, la idea era en algún momento que tuviera espacio la poesía. Quizás no nos animamos a arrancar con poesía, así que me disculpo. Pero no, pero claro, la idea era luego incluir la poesía. Evidentemente es un género clave. Claro, la poesía es, digamos, un poquito más como compleja, que la narrativa, digamos, te permite narrar tu realidad Sí. de una manera como más asequible al lenguaje, ¿no? La metáfora o la imagen poética requiere, digamos, una profundidad, sobre todo de la sensación y, digamos, del proceso de creación, tal vez más complejo que la narrativa, sin desmeritar, obviamente, porque una novela es un universo, ¿no? Muchos universos, una dimensión completa, ¿no? Tal vez un poema, entonces, digamos, tal vez está bien comenzar por ahí, ¿no? Yo quería hacer una pregunta y era, precisamente en Bibliópolis, hace poquito nos planteamos la cuestión y la necesidad de mostrar lo regional, precisamente, ¿no? Podemos hablar de autores coguanos, ya podemos hablar de autores coguanos, de escritores propios digamos, puede ser uno de los resultados de ese festival, ¿no? Que ya podamos mostrar o hablar de unos autores de Cogua, ¿no? ¿Hay? Bueno, no, está buena la pregunta y yo respondería que no, y ni siquiera yo, que veo que a veces me ponen escritor coguano, no, yo creo que ni siquiera yo sigo trabajando, digamos, desde otro lugar y no desde esa consideración, digamos, ¿no? Pero me parece que no, y me parece que ahí tenemos un reto importantísimo a nivel local y a nivel regional. Yo creo que tenemos índices de lectura vergonzosos, porque no son bajos, son vergonzosos. Tenemos índices de lectura vergonzosos. Estoy hablando de leer literatura, ¿no? Porque sí, hoy en día leemos muchas cosas en el celular, pero vamos a ver qué es literatura, ¿no? Creo que tenemos índices de lectura tan vergonzosos porque nos ha hecho falta narrarnos a nosotros mismos. O sea, sí, claro que tenemos que leer a los autores, hay que leer a Hayes, y hay que leer a Sartre, y hay que leer a los argentinos, y hay que leer a los franceses y a los norteamericanos, a los alemanes, claro que hay que leerlos, pero tenemos que narrarnos a nosotros mismos, y eso es enfrentar nuestra realidad, y eso también es establecer puentes de confianza a nivel local y regional. Si yo tengo un libro... vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un libro de Ernesto Sábato, que es un escritor muy importante para mí, por ejemplo, pero también tengo el libro de un zipaquireño y yo sigo siempre prefiriendo a Sábato
sin siquiera darle la oportunidad al zipaquireño o al cubano o al escritor de acá de la región, pues no tengo confianza en mí mismo, porque yo vivo acá. En el fondo no estoy teniendo confianza ni siquiera en mí mismo. ¿Por qué no tengo confianza y abro el libro y me doy la posibilidad de tener esa inmersión en esas páginas sin compararlo con Sábato? Porque ahí sí que las comparaciones no caben, ¿no? Un escritor consagrado con una persona que a lo mejor está haciendo el ejercicio. Pero ¿por qué no? Claro, ¿por qué no tener? Ahí sí son comparaciones odiosas. pero a veces son muy buenas, ¿no? Lo que pasa es que hay que guardar las proporciones también. A mí me encanta Dostoyevsky, imagínate yo compararme con semejante gigante. Claro, ¿no? Pero entonces me parece que en el fondo también es un ejercicio de confianza. Nosotros desconocemos muchas veces la gente que está trabajando en nuestros propios territorios porque no tenemos confianza. Y tener confianza tampoco es aceptar todo y decir que todo está perfecto y que todo está bien. No, tener confianza es no castigar con una de las peores formas de violencia, que es la indiferencia, ¿no? No castigar con eso a los artistas regionales y más bien, pues, abrirse un poco y tener confianza en un artista cercano, que es en el fondo tener confianza en uno mismo también, ¿no? Yo le agregaría a eso que también es necesario el encuentro, que la palabra se encuentre, y también nos hace falta como lugares de encuentro para vernos. Precisamente hace poquito estábamos como comentando esa necesidad con los compañeros de Espiralipse de hacer un movimiento artístico fundamentado filosóficamente, o sea, con su fundamento filosófico, así como nos podemos pensar a partir del territorio, de cuál es el arte del territorio, cuál es el concepto del territorio, digamos, cuál es nuestra estética como habitantes de este territorio muisca, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eso. Sí, claro. No, Edison. ¿Puedo hablar? Hágale, no, pues claro, eso es para su palabra, precisamente, como para No, la de los tres, hombre. Exacto. Y bueno, y para la de toda la gente que está viendo y que está sacando un tiempo para ver esta conversación, ¿no? Quería aprovechar para apuntar algo, y es no solo, ahora no solo tener confianza en nosotros mismos digamos, como parte de un contexto determinado y de unos valores idiosincrásicos compartidos con un montón de coterráneos, sino también el tema de las nuevas tecnologías me parece importante, ¿no? En algún momento yo pensaba en la responsabilidad que tenemos las personas que estamos en este momento, en este mundo, y estamos haciendo arte o ejercicios creativos o ejercicios de reflexión, porque ahora tenemos nuevas tecnologías, es decir, ni Cortázar, ni Borges, ni García Márquez, ni ninguno del boom, ni ninguno de ninguna época anterior tuvo acceso a WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube, ni todas estas herramientas, ni esta que estamos compartiendo nosotros en este momento. Así que yo creo que es una responsabilidad muy grande y si me permiten les cuento que, por ejemplo, en ese camino, digamos, que asumiendo un poco esa responsabilidad, pues yo he querido llevar la escritura a un plano bastante disruptivo, porque es el tema de los estados de WhatsApp, que es algo súper corto, y ahí a veces comparto algunas reflexiones que quizás no tengan mucho valor literario, pero me parece que tienen un valor desde la escritura. Primero, para mí, estar haciendo el ejercicio de acuñar palabras que logrando que tengan algún sentido, y luego, pues porque ahí es accesible, es más accesible para las personas para que puedan quizás en este momento conectarse con eso. Y como son tan cortos esos estados de WhatsApp, si me permiten, leo uno que publiqué hace un tiempo, que lo tengo acá en el celular. Sí, claro. Por favor. Dice esto, dice, es una reflexión además en torno al arte y en torno a la creatividad. Este estado dice lo siguiente: mucha gente, cuando ve a alguien que tiene destreza en un arte, piensa o dice, talento innato, o qué chévere haber nacido así. Pero no piensan en el montón de horas que el verdadero artista ha pasado en soledad construyendo esa destreza, autoexigiéndose, puliendo la técnica y ampliando el conocimiento sobre eso en lo que ahora es tan bueno entre comillas. El montón de frustraciones, ensayos y errores, derrotas y victorias que ha enfrentado en silencio y en solitario. Esta sociedad es tan superficial y facilista que cree que la gente talentosa nació así, tocada por una tonta varita mágica. Esto tiene un problema de fondo. Somos una sociedad que cree más en los milagros que en el trabajo duro.
ese, por ejemplo, es un intento de llevar la escritura, digamos, a un plano más cercano a la gente. Entonces la gente ahí en WhatsApp lo lee y bueno, a veces me escriben que no están de acuerdo, a veces que sí están de acuerdo. Ojalá me escribieran más veces que no están muy de acuerdo. Pero digamos que textos cortos así me parece importante generarlos y justamente a partir de ahí transformar un poco lo que hablaba, esto de lo que hablaba hace un momento, que es como transformar un poco la imagen de la literatura hacia la sociedad en general, ¿no? De cara al resto de la comunidad. Que claro, que su merced lo dice, ¿no? Que sea disruptivo, irruptivo y transformativo, ¿sí o no? Y Sí, transfigurativo. a mí, no, me cuesta bastante, Edison y Mario, a mí me cuesta bastante esta idea de, por ejemplo, de la poesía, Mario, a ver si me meto en problemas con Mario. A mí me cuesta bastante esta idea de la poesía, por ejemplo, como un ejercicio meramente estético, o un ejercicio que se queda en la elucubración técnica o un mensaje demasiado encriptado que nadie, en definitiva, nadie entiende o a nadie termina importándole. A mí me parece que el arte, la educación, la cultura, la escritura, la poesía, a mí me parece que tienen que ser asuntos en alguna medida subversivos. A mí me parece que si en alguna medida no son subversivos, pues me parece que se quedan en ejercicios interesantes, ejercicios que también pueden ser válidos, por ejemplo, desde la perplejidad estética, pero me parece que es fundamental que tengan al menos un atisbo de que sean subversivos, ¿no? Porque de otra manera me parece que se quedan como, pues, como ejercicios ahí flotando en el aire que me parece que pueden caer en el olvido muy fácilmente, porque empezaron justamente cayendo en el vacío de una manera muy rápida, ¿no? Ok. Mario. Pero yo no veo por qué se metería en problemas conmigo. Hay cabida para todo, de que Okay. se transmita la palabra, se sienta, se viva. No hay ningún conflicto. Cada persona tiene su forma. Sí. Entonces, pues, como que si hay una libertad, así sea con uno mismo, de hacer lo que quiera, de jugar, de experimentar. Entonces, pues, bienvenido sea. Alejandro, una pregunta en relación a la historia que nos contaba hace unos momentos de cuando vino aquí en Zipaquirá a tratar de integrar el Festival Salinero. Cuando yo estaba buscando invitados para este espacio, hubo una persona que me lo oiga, necesito a alguien de Cogua, pues aunque yo soy de allá, pero poco conozco esto. Entonces esta persona me dijo, mire, le mando el contacto, él es Alejandro Góngora, y como que si no se va a arrepentir. Él fue el maestro Jonales Morantes. Sí. Entonces, pues, ¿qué relación hubo ahí? Él entra como en esta anécdota que se mencionaba antes, o creo que, o tengo entendido de que él estuvo en Cogua también moviéndose en un tiempo. No sé, acláreme un poquito de eso, Alejandro. Bueno, no, creo que al hablar de John Alex también hablo de Luis Muñoz. Yo a ellos los conocí hace aproximadamente 10 años en Zipaquirá. Yo estaba viviendo en ese momento ahí. En ese momento había quedado entre los ganadores del concurso nacional del cuento que hacía RCN con el Ministerio de Educación Nacional. Los conocí ahí, nos reunimos un tiempo a conversar. Nunca he asistido, no con ellos, sino con nadie. Nunca he asistido a ninguna clase de literatura, de escritura, a ningún taller, nunca he asistido a nada relacionado con el asunto. Así que no, ahí nos conocimos y hace poco he estado conversando otra vez con John Alex por lo que él está trabajando acá en Cogua, ¿no? Y pues yo haciendo periodismo, pues a veces me encuentro con él en distintos espacios y pues en definitiva conversamos. No hemos conversado mucho, la verdad, considero yo, pues sí hemos conversado en algunos momentos, pero no he tenido, digamos, mucho tiempo para conversar con ellos.
En algún momento sí hemos charlado, pero digamos que la relación, esa ha sido como la relación que he tenido con John Alex y a su vez con Luis, que lo último que supe es que está de nuevo no, sino que está trabajando en Nemocon únicamente, creo, pero pues de resto no ha sido mucho más la relación que he tenido con ellos. Luis, el maestro Luis Muñoz fue uno de los primeros invitados juntos con John Alex a este espacio. Ok, pero gracias a John Alex, obviamente, pues, por haber establecido. Gracias a John Alex por haber establecido el plan. Sí, claro. Oiga, ¿ustedes no están tomando nada? Ya, ¿No están tomando nada? Sírvanse, tranquilos. No. Yo tenía un tintico aquí que ya se me enfrió, estaba tan encarretado con la conversación. Ya se me enfrió. Me enfrió el tintico. Y lo chistoso es mi pocillo. Yo espero mostrarle mi pocillo. O sea, qué pena con el público, la desfachatez, digamos, como. Pero mi pocillo. No, está bien. Se me enfrió. Bueno. Tenemos un par de preguntas del público. Pues no sé si esperamos que eso las hacemos de una vez, Mau. Pues a mí me gustaría hacer como un elogio o una defensa a la poesía de momento antes de... Pues, o sea, con respecto, digamos, a que si bien es cierto que las elucubraciones, digamos, intelectuales de los artistas se alejan de la realidad concreta de una población en específico y, por ejemplo, digamos, más si es una región, digamos, que no es urbana, que no es un casco urbano, digamos, muy poblado, la poesía como tal es un ejercicio espiritual. Y la subversión que hace la poesía o la dinamita que puede colocar es en las capas profundas del espíritu. Por lo tanto, es mucho más difícil, digamos, acceder a ese territorio profundo que lo puede hacer otros estilos literarios. Por eso, digamos, el combate que se puede hacer desde la poesía tiene que ser más estratégico y tiene que ser como una partida de ajedrez de Karpov o de un maestro de estos rusos grandes. Se tiene que plantear una cosa así por el estilo, porque cuando la poesía llega a esos estratos profundos del espíritu. Eso es lo que diría antes de... Lance las preguntas del público antes de que... Ahorita ejerzo mi derecho a réplica. Bueno, hágale. Interesante. Sobre los procesos que se vienen formando en Cogua, ¿está interesado en traerlos a Zipaquirá? ¿Yo? Yo. Pregunta. Claro. Sí, señor. Pregunta al público. Sí, claro. No, lo que pasa es que he estado como muy inmerso en lo que ha estado ocurriendo acá en Cogua, que no he pensado mucho en Zipaquirá, que repito, es una tierra que también llevo muy, muy adentro, pero claro que sí, y a Cajicá, y a Chía, y a Nemocón, y a Sopó, y a Tocancipá, y a Gachancipá, y a Tabio, y a Tenjo, y a Tausa, y a toda la región. Claro que sí, sería fundamental. Yo también sé que se hacen ejercicios literarios en otros municipios, ¿no? En Sopó creo que hacen un ejercicio literario interesante, creo que en Cota hay ejercicios literarios también interesantes, pero digamos que la idea es esa. Ahora, si en algún momento se me salta el taco, para decirlo coloquialmente, y voy a Zipaquirá a intentar hacer algo así, pues ahí estaré luchándola hasta el final. O si en algún momento puedo ser útil para algún proceso que se esté adelantando en el municipio de Zipaquirá, pues obviamente estaré muy dispuesto a meter el hombro hasta el fondo. Claro que sí. Que yo creo que está muy bien, digamos, la cuestión del trabajo como en red y el ejercicio de los nodos, que nosotros nos entendamos como nodos de algo, de un proyecto que podamos plantear regionalmente, que creo que sería como lo importante para capitalizar, digamos, el arte en la región y articular unos procesos, digamos, que se vienen desarrollando en distintos lados. Nosotros como gestores culturales, tal vez tenemos que ir, hace poquito veía la figura de Bochica, precisamente esta mañana estaba leyendo algo sobre Bochica,
Y fue un personaje que llegó y caminó el territorio y a partir de caminar el territorio como que sembró ciertos procesos civilizatorios, ¿no? Me parece que podría ser un poquito como así, ir a esos lugares donde tal vez no está muy abierto la cuestión del arte como lo hizo usted en su momento en Cogua y que ya hay un proceso que está iniciando, que está caminando y que está sembrando y que ya está recogiendo frutos, hacerlo en otros lados y poder articularlo. No sé, me refiero a Briseño, Tocancipá, Cachancipá, lugares que no son muy nombrados o donde no está muy visto estos procesos literarios, porque pues siempre es los mismos, ¿no? O sea, Sopós y Paquirá, Fusa o Faca, y digamos esos sectores se quedan ahí como marginados en las periferias de la región y la cuestión es pensarnos algo regional, algo que se pueda hacer regionalmente, comenzar con el encuentro, ¿no? Y mostrar ese tipo de experiencias tan interesantes y tan exitosas, tan buenas como es la de la ley de Cogua tiene la palabra, es pues buenísimo, ¿no? Yo creo, si me permiten un minuto, yo creo que esto también tiene que ver y es un llamado de atención a la actitud del ciudadano. Yo creo que el ciudadano colombiano en gran parte, bueno, para no hablar de dinámicas de violencia y estos asuntos, pero yo creo que el ciudadano colombiano o sigue siendo muy cómodo o muy indiferente o cree muy poco en su propia ciudadanía, ¿no? O en el empoderamiento de su ciudadanía. Me parece que ya de una vez por todas hay que dejar de estar esperando que lo proponga el mandatario de turno o que lo diga el que está ocupando la silla de cultura o estos asuntos. Nada, la ciudadanía tiene que estar cada vez más empoderada y proponer cada vez más desde ciudadanías independientes y activas y que conocen, por ejemplo, cómo funcionan los temas legislativos para lograr que un proyecto de acuerdo se convierta en una ley y que entienden, digamos, que se están documentando en cuanto a cómo funcionan las ciudadanías, ¿no? Yo creo que esto también plantea una reflexión interesante para el empoderamiento ciudadano, la importancia que tiene, es clave. Okay. En relación a estos comentarios y a la respuesta de Alejandro, la próxima pregunta dice: ¿cómo articular a Zipaquirá, Cogua y demás municipios de la región en un mismo movimiento artístico literario? No sé. Vamos a intentar armar alguna respuesta. Lo que pasa es que empiezo siendo tremendamente transparente porque yo ni siquiera he formado parte de algún colectivo, de un grupo, ya les decía, yo, por ejemplo, en materia de literatura, si ustedes me preguntan en este momento, por ejemplo, que si tengo algún amigo escritor o algún amigo que sea gran lector, no lo tengo, realmente no lo tengo. He estado, mi camino ha sido muy en soledad, ha sido un camino muy solitario, así que no... Me siento muy desautorizado para hablar de procesos de articulación y mucho menos en estos asuntos de la gestión cultural que comprenden tantos esfuerzos. Y el propio concurso de literatura de acá del municipio de Cogua, ya les decía, fue también una batalla con muy pocas personas, digamos, ¿no? Fuimos muy pocos los que estuvimos ahí digamos, en la punta del cañón en ese proceso, así que... no sé cómo se podría hacer, pero podríamos empezar a lanzar, digamos, algunas ideas en cuanto a articulaciones, pero me parece a mí importantes esas articulaciones desde la ciudadanía. Yo sé que también en las administraciones están ocurriendo cosas interesantes. No quiero tampoco deslegitimar todo lo que ocurre en las instituciones. Sé que están ocurriendo ahí cosas interesantes, pero me parece clave que la ciudadanía se activen y se logren articular, pero ya les digo, me siento desautorizado para hablar de articulaciones y de grupos, de colectivos y esto, porque pues yo de momento he trabajado de una manera muy solitaria, ¿no? Pues sí, es un proceso bastante largo y no es cuestión de una sola persona. Eso tiene que haber muchos personajes involucrados, que vayamos hacia el mismo interés, pero se puede lograr. Lo importante es comenzar. Sí. Bueno, pregunta Marco Borges: ¿para cuándo la próxima novela? No, es que por el nombre, es un amigo mío, es un amigo mío, pero por el nombre creí que iba a preguntar otra cosa. Bueno, es una pregunta acorde con la situación.
La próxima novela, pues de hecho tengo algunas cosas ahí terminadas en ese género, digamos, algunos bosquejos más bien bastante adelantados, para no decir que cosas terminadas, que justamente están por terminar, o quizás nunca se terminan y uno simplemente se pone valiente y publica, ¿no? Pero sí tengo ahí un par de asuntos entre manos para hacer una próxima publicación. No suelo hablar mucho de lo que está en proceso o de lo que no se ha iniciado porque no. ¿Alguna cábala? Yo que le iba a pedir un spoiler. Porque no lo hago, pero sí, claro que hay un par de asuntos relacionados con ese género que estoy trabajando, y bueno, todos los géneros para mí son muy importantes, pero el de novela requiere mucha constancia, ¿no? Mucha persistencia, es un trabajo es una prueba de fondo, para ponerlo en términos de atletismo. Así que, y Marco Borges, un saludo y gracias por la pregunta, por estar ahí pendiente, claro que sí. Bueno, pues la siguiente pregunta creo que es otro nombre conocido, Alejandro. La siguiente pregunta creo que también es un nombre conocido. Pregunta Juan Pablo Bolívar Góngora. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos para que tomen... perdón, me perdí. No, era la anterior, Mario. El anterior, sí, por eso me confundí ya. Dice, ¿cuál es la razón por la cual tomó la decisión de escribir y a qué edad? Además, esta persona comparte apellido conmigo, eso me parece extraño. Pues por eso pensé que era conocido. ¿Cómo es que se llama pues uno de los más grandes de los escritores españoles es de Góngora, ¿no? Luis de Góngora de Argote, sí, poeta español. Luis de Góngora de Argote. Sí. Es de los más grandes, ¿no? Hubo otro Góngora, pero bueno, Antonio Caballero y Góngora, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro asunto. Bueno, para responderle la pregunta a Juan Pablo, bueno, ojalá yo tuviera esa respuesta, ojalá de verdad la tuviera. Yo sé que hay personas que tienen un momento puntual, una situación específica, quizás una fecha. En mi caso no ocurre eso, fue una especie de germen que me fue invadiendo a medida que fui encontrando mundos muy complejos entre los libros, y al mismo tiempo que empiezo a aficionarme tanto, digamos, por la lectura, pues empiezo a encontrar un gran encanto, una libertad que daba casi miedo y un altísimo nivel de autoexigencia al ponerme a escribir. Así que se van juntando esos asuntos. Y luego llega otro ingrediente, que son experiencias de vida, es decir, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un accidente, estos asuntos que a uno como que lo ubican en la vida, lo ponen en un plano de conciencia más profundo, en un plano distinto, y creo que ahí terminaba encontrando siempre al fondo de esa especie de abismos existenciales, pues terminaba encontrando siempre de alguna manera la lectoescritura, ¿no? No tengo, por consiguiente, una edad específica. Sé, por lo que me han contado en la casa, que leía desde muy niño, o sea, que aprendí a leer como bastante niño, no sé, 3, 4 años, y luego ya como entrando en la adolescencia, digamos que esto ya me captura totalmente, y después son experiencias de vida, yo creo que son fundamentales también. Se juntan esos tres elementos: leer, escribir y vivir con los poros abiertos, y creo que esos asuntos me hacen seguir por el camino de la escritura, ¿no? Pero no tengo un momento puntual, no tengo una respuesta específica. Ya se darán cuenta que para las respuestas puntuales soy bastante caótico, ¿no? Pero algunos atisbos ahí vamos dando. Así como cierto expresidente que prefiero no nombrar. La siguiente pregunta, por favor. Pues yo pido la palabra. Yo pido una pregunta a partir de eso, siempre la hago, digamos, no sé, yo estudié filosofía y me gusta hacer preguntas difíciles. ¿Para qué escribir? ¿Para qué escribir? Yo creo que tal vez para intentar completar una realidad que es demasiado incompleta, o que uno percibe que está demasiado incompleta. Escribir tal vez para establecer puentes de comunicación. Yo creo que las comunidades
difícilmente avanzan si las vidas son demasiado privadas, si las vidas son demasiado herméticas, si los pensamientos se quedan encriptados en las cabezas de los opinadores, si los sentimientos se quedan camuflados en las vergüenzas de los corazones. Yo creo que hay que establecer puentes de comunicación, y yo creo que ahí la escritura juega un papel fundamental. Escribir también puede ser un ejercicio terapéutico. Escribir también me parece muy válido para hacer profundas introspecciones que a mí me cuesta llegar a ese nivel de introspección en otros campos, cosas que durante mucho tiempo no he logrado entender. Quizás a veces escribiendo sobre ellas las empiezo a entender de otra manera. Escribir me parece también clave para, por ejemplo, para lograr tener una visión del mundo más profunda y más única. Todos nacemos únicos, así que yo creo que una gran apuesta en la vida o un gran deber es intentar ser auténtico. Así que yo creo que ahí la escritura también juega un papel fundamental. Y bueno, creo que podríamos seguir conversando sobre para qué escribir, pero creo que por ese lado pueden ir las respuestas. Rescato muchísimo el tema de establecer puentes de comunicación. Yo creo que las comunidades donde los individuos son muy herméticos, muy cerrados, con muchas vergüenzas, con muchos prejuicios, yo creo que eso lo que hace es fomentar fanatismos y violencias. Creo que necesitamos discutir, necesitamos comunicarnos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siga, Mario, ahora sí. Tenía que lanzar la flecha. No, pero está bien. Bien, bueno, buena pregunta. Don Marco formula otra pregunta. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos para que tomen el hilo de la lectura? ¿Cómo los podemos animar para que escriban? Yo creo que cada persona solo debería tener derecho a una pregunta. No, mentira. No, un saludo para Marco. A mí me parece este tema es fundamental y tiene que ver con algo que hablábamos hace un momento, y es esto de que las nuevas generaciones no quieren leer o no les interesa leer como si las anteriores sí lo hubieran hecho. Pues justamente yo creo que un excelente vehículo para intentar fomentar la lectura en los más pequeños es que los grandes lo hagan. O sea, una de las primeras formas de aprendizaje es la emulación, ¿no? Seguir el ejemplo de lo que ocurre en el entorno. Así que yo creo que si las personas grandes lo hacen, ya es una apuesta muy grande y muy fuerte para fomentar la lectura en los más pequeños, ¿no? Hacer el ejercicio del acompañamiento en la lectura es clave, que en las casas haya libros. A mí me da un poco de desasosiego cuando entro a algún hogar y veo que no hay libros. A mí eso me parece tremendo. De verdad siento como que no es un lugar para mí. Me siento extranjero en ese sitio, un poco desterrado también al poco rato de estar ahí. A mí me parece que para fomentar la lectura en las nuevas generaciones y en los más pequeños, pues me parece que es clave que lo hagan. El papá, el tío, el abuelo, el primo, el hermano mayor, me parece que es clave que los vean a ellos leyendo, y quizás de esa manera los chiquitos se animan a leer, ¿no? Okay. Bueno, vamos con una pregunta de otro miembro de Bibliópolis que no hubo la oportunidad de presentarle, mi esposa Vianey Bello. ¿Cuál es la propuesta para generar más interés por la literatura en la región? Pues eso es lo que voy a decir. Bueno, un saludo para ella, y creo que de alguna manera lo hemos estado tocando, tal vez, ¿no? Pero a mí me parece que hay un elemento clave, y yo creo que para intentar fomentar, ella habló de la literatura en específico. Literatura. O de la cultura en general, literatura en específico. Sí. Bueno, me parece que aparte de lo que hemos hablado de los concursos, las políticas públicas, las ciudadanías empoderadas, los ejercicios de narrativa que efectivamente nos sirvan para narrarnos a nosotros mismos, pues a mí me parece fundamental escribir de una manera coherente, escribir de una manera honesta, escribir justamente construyendo esos puentes de los que venía conversando. Muchas veces, digamos que me plantean la idea de ser un poco más, de ser un activista en términos literarios, aunque quizás el tema del concurso me convirtió un poco en una especie de activista, pero digamos que hacer más activismo literario. Y yo a veces creo que el activismo literario, o uno de los activismos literarios
una de las formas de hacer activismo literario que quizás puede ser más eficiente es escribir bien, y es escribir con coherencia, y es escribir con honestidad. O sea, si un mensaje que yo escriba le logra llegar a determinado número de personas de la región, y si yo lo estoy haciendo de una manera honesta, si estoy intentando trabajar bien el lenguaje, si estoy logrando establecer ese puente de comunicación, yo creo que es una manera altamente eficiente de intentar regar como pólvora la literatura, o por lo menos el ejercicio de la escritura en las personas, digamos, con las que uno puede generar un impacto, ¿no? Y en este caso, pues en la región sería un ejercicio clave. Y hoy en día me parece clave, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, poner la escritura en las nuevas tecnologías, poner la escritura en la televisión, poner la escritura en YouTube, poner la escritura en las redes sociales. Pues me parece que eso es fundamental porque hoy en día pues estamos muy inmersos en estas nuevas tecnologías, así que ahí tiene que haber espacios también para la literatura. Pero si me tuviera que quedar con algo, creo que escribir, intentar hacerlo bien, intentar hacerlo de una forma honesta, coherente, con convicción, poniendo de verdad, digamos, un pedazo de carne en el asador cada vez que se escribe. Me parece que de esa forma se puede intentar, la gente lo siente, yo creo que el lector lo percibe, y me parece que de esa manera se puede intentar, repito, regar como pólvora la escritura por la región. Siguiendo por la misma línea, Sí. Felipe Góngora, bueno, pregunta, ¿qué opinas sobre la situación colombiana en cuanto a la literatura? Yo creo que, bueno, es interesante el tema, pero hay escritores que hay que rescatar. Vamos a ver, Juan Gabriel Vázquez, Tomás González, William Ospina hace lo suyo, sobre todo en el ensayo, Piedad Bonet. Bueno, digamos que hay gente que está haciendo su trabajo, por nombrar algunos, pero me parece que nos falta trabajar muchísimo. O sea, cuando uno mira realmente otros países, pues obviamente, sobre todo de Europa, y mira uno que, digamos, la forma en que trabajan, la forma en que promueven, por ejemplo, ejercicios literarios, y uno mira hacia nuestro país, pues realmente para nosotros todavía es muy precaria, muy pobre, es muy escuálida la idea, digamos, que tenemos sobre la importancia que cobra la literatura, o que debería cobrar en cualquier sociedad en el mundo, ¿no? Entonces me parece que justamente lo que hay que hacer es trabajar muchísimo. Me parece importante abrir nuevos espacios. A mí me preocupa cuando, por ejemplo, va uno a una feria del libro y solo promueven a los escritores consagrados, y el marketing es todo para ellos. A mí me parece que es clave abrirle espacio a la gente nueva, ir mirando ya, aunque eso es muy subjetivo, quién es bueno y quién es malo, eso es muy subjetivo, ahí no existe objetividad total. Ir viendo ya digamos que el filtro de la sociedad y del tiempo va indicando quién se va quedando y quién no, pero es fundamental abrirle espacio a la gente nueva, así que eso me parece clave. Y repito, narrarnos a nosotros mismos. Necesitamos textos que hablen de nosotros mismos, pero que ya no hablen de la miseria, ni del narcotráfico, ni de solo bajos mundos, sino también historias quizás más ambiciosas en términos de abordar valores y conceptos humanos que son claves para todos, como la verdad, la justicia, la ética, valores que para una sociedad como la colombiana pues vendría muy bien discutirlos, ya que somos una sociedad pues bastante, voy a poner la palabra, bastante podrida en ese sentido, ¿no? En el sentido de la ética, de la justicia, de todos estos asuntos, ¿no? Así que me parece que ahí la literatura tiene que jugar un papel fundamental. Y la sociedad colombiana necesita detenerse un poco, generar discursos que tengan más fondo, más profundidad, y no solo esta cuestión mediática de las peleas políticas y las noticias que están tan a la orden, digamos, del día, tan cotidianas y tan rápidas, con tanto vértigo. Me parece que es clave darle un poco más de profundidad a las discusiones, y ahí, bueno, ahí la literatura y la filosofía, también, Edison, claro que ahí juegan un papel fundamental. Bueno, yo tengo una pregunta, Alejandro. Sucede que el público está muy interesado haciendo preguntas. Tenemos varias en la lista. ¿Considera que las respondamos todas? Bueno, si tienen tiempo ellos, sobre todo, son ellos.
porque yo me quedo hablando, pero... Y otra pregunta, la última pregunta, Felipe Góngora, ¿otra coincidencia de apellido? No, no, es mi hermano mayor, un saludo para él, claro que sí. Que muchas gracias por estar atento, obviamente. Fuentes Suárez. Bueno, nos quedan 4 preguntitas, ¿las hacemos así rápidamente, Alejandro? Vale, voy a hacer todo lo posible por contestar corto. Bueno, lo que puedes hacer es Mario, lo que puedes hacer es preguntar las 4 y de una, todas las 4 de una vez y que se respondan. ¿Sí me entiendes? Pero si tuvieran un tema común como las que veníamos haciendo, pero bueno, vamos rápidamente, a ver, pues tratemos de ser breves. Gladys Consuelo Prada pregunta, ¿por qué no pensar o impulsar un festival o concurso literario de poesía, microrrelatos de manera virtual? Así se llegaría a una participación no solo a nivel local o regional. Un festival o concurso de poesía. Ok, sí, muy interesante, muy interesante. De hecho, bueno, no, repito, esto de las nuevas tecnologías nos está llevando a todos un poco por delante, pero me parece que nos falta un poco más de confianza en las iniciativas. Yo no sé por qué creo que la idiosincrasia de la sociedad colombiana como que muchas veces está programada es para perder, ¿no? Para lo negativo. Muchas veces se piensa en una iniciativa y de antemano se piensa que va a salir mal. Me parece que es importante ir transformando ese imaginario colectivo y pensar que las cosas pueden funcionar. Acá aprovecho para una historia súper breve. El AI Festival, el que se realiza en Cartagena y en varias partes del mundo, el AI Festival de Literatura, empezó como un evento de intercambio de libros y de intercambio de intereses en lectoescritura en un pueblo muy pequeño, si no me equivoco, en Escocia o en Inglaterra. Empezó en ese pueblito y ahora es una iniciativa de envergadura internacional. Se lleva a cabo en muchas partes del mundo y yo por fortuna he tenido la oportunidad de estar algunas veces en el que se realiza en Cartagena y es un evento al que iría con gusto todos los años si pudiera. Así que, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creer en las iniciativas? Me parece que es una muy buena idea lo que plantea Gladys Consuelo. Un saludo, por supuesto, para ella. Muchas gracias por estar conectada. Por la paciencia. Me parece que es una idea espectacular, habría que mirar la forma de articularla y seguro que funcionaría, habría que mirar la manera de articularla, pero claro que sí, seguro que funcionaría. Y es necesaria además. A mí me gustaría lanzar un nombre así como un poco al azar, una idea al azar, a ver qué efecto causa. Sí. Tanto en su merced como en los que nos están oyendo y los que puedan ver, digamos, el video después. A ver, lanzo esta idea, lanzo esta frase, a ver qué efecto causa. Primer encuentro regional de gestores de literatura. Sí. Sí, pues. Sí. De hecho, se me quedó algo por fuera de la respuesta a la pregunta de Gladys Consuelo. Pues Bibliópolis es una especie de festival literario online. Podríamos ponerlo un poco de esa manera, porque es un espacio en donde se están creando estos escenarios para intercambiar ideas sobre lectoescritura, ¿no? Así que, por ejemplo, la iniciativa que están teniendo ustedes, que la celebro y de verdad que digamos, les envío un saludo de mucha fuerza y para continuar adelante, porque de verdad que son espacios que hacen mucha falta. Y en las redes, para volver a lo que plantea Gladys Consuelo, en las redes es fundamental que estén los espacios para la literatura, ¿no? Así que, Edison, claro que sí, le damos forma y miramos cómo lo concretamos, pero sí, claro que es necesario. De una. Bueno, tengo otra de Marco Borges, la tercera es la vencida. Yo creo que él ya no debería tener más preguntas, de verdad. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice? Dice, cuando terminó su novela, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Esto quedó listo o hay que volver a corregirlo? Bueno, no, la pregunta está bien interesante. No, yo creo que la segunda parte de la respuesta que él mismo plantea, no, pensar que esto quedó listo sería una ingenuidad, me parece a mí, ¿no? Yo creo que siempre
uno está pensando en que eso merece otra corrección. Por ahí justamente cuando estuve con el tema de la publicación de esa novela, yo decía algo así como que escribir es un acto creativo, corregir es un acto suicida y publicar es un acto de valentía. Entonces, creo que uno se podría quedar corrigiendo para siempre. Lo que pasa es que hay que hacer un alto, ponerse valiente y dejar que la gente lo lea y uno mismo, digamos, exponerse frente a las personas, a la gente que va a leer. Pero yo creo que sería una ingenuidad tremenda pensar que esto quedó listo. Hay que apechugar los errores que se vayan ahí y ojalá que no sean muchos ni muy evidentes y bueno, y continuar trabajando, ¿no? Pero siempre se está corrigiendo y siempre se quiere corregir más. Creo que no se puede trabajar de otra manera en este asunto. Gracias por la pregunta, Marco. Muy interesante la pregunta. Bueno, entonces vamos rápidamente con las últimas dos preguntas. Juan Pablo Suárez. ¿Considera que en Colombia se fomenta la lectura en general o qué cree que le hace falta? Creo que hemos avanzado. Yo sí quiero tener, digamos, un poco de esperanza, una mirada positiva en ese sentido. Creo que hemos estado avanzando, pero creo que nos falta un montón. Ahora, yo no sé qué tan conscientes estamos siendo de que hoy en día leemos y escribimos más que en cualquier otra época, porque cada vez que uno desbloquea el celular, lo que se dispone a hacer justamente es leer y escribir un montón en WhatsApp, en las redes sociales, en todas partes. Lo que pasa es que ahí el debate se centra ya no en si leemos y escribimos, sino en la calidad de lo que se lee, la calidad de lo que se escribe, la profundidad, la argumentación, digamos que se centra en otros asuntos, pero yo creo que nos falta. Hemos avanzado, hay iniciativas muy interesantes a nivel nacional, en algunas regiones también, hay otras regiones en donde creo que estos asuntos ni se conversan, ni son importantes porque hay necesidades tan prácticas que llegar a este tipo de asuntos, pues, digamos, necesidades, hablo de hambre, desnutrición, violencia, hay otro tipo de problemas que la gente tiene que sortear a diario, que pensar en leer y escribir para ellos termina siendo una especie de vanidad, ¿no? Pero sí, el tema de la lectura creo que nos sigue faltando. Los índices me parece que siguen siendo bajos y ahí me parece que hoy en día los medios de comunicación tienen que hacer el aporte que le deben históricamente al país en el intento por fomentar asuntos como la lectura, como la lectoescritura, y también me parece que el sector educativo tiene que sufrir una revolución en materia de transmitir la importancia de la lectoescritura y los sectores culturales en general, y bueno, y de la política ya hablábamos un poco, ¿no? La política tiene que plantearse seriamente estos asuntos de la lectoescritura, del arte, de la ciencia, de las humanidades en general, porque para los políticos esto tiene que ser importante. Si no es importante para ellos, ellos son los que administran los recursos, son los que establecen la política pública o los que terminan estableciéndola, aunque esto pueden hacer de iniciativa ciudadana, como ya lo apuntaba antes, pero si esos sectores neurálgicos, si para esos sectores neurálgicos esto no es importante, pues es muy difícil que sigamos promoviendo la lectura y la lectoescritura en nuestro país, ¿no? Muy bien. Bueno, y cerramos con Jonathan Pinzón. Bueno, ¿Quién pregunta? Para Jonathan. Si tuviera la oportunidad, ¿qué aporte literario implementaría en los diferentes municipios de Cundinamarca, no solo con los jóvenes, sino con toda la población en general? Bueno, yo creo que el mejor aporte literario que yo puedo hacer es intentar escribir bien, lo repito. O sea, lo del concurso de literatura a mí me enorgullece mucho, me parece que es una iniciativa fundamental, que hace un gran aporte, que ojalá se hiciera a nivel regional. Por ahí también, por el tema de los concursos, me parece que ese es un campo muy interesante para promover la lectoescritura. Pero repito, a mí me parece que lo que más puedo intentar hacer para considerar que hago algún tipo de aporte literario es intentar no dejar de escribir, porque es difícil, hay que hacer otras cosas. Yo por ahí enviaba un perfil biográfico y bueno, me ha tocado hacer varias cosas. No era hoja de vida, porque ahí sí que saldría todo. Pero bueno,
pero no es fácil entonces sacar el tiempo a los asuntos literarios. Así que yo creo que intentar escribir bien, intentar escribir con honestidad, repito, intentar escribir con mucho esfuerzo, con algo de transparencia, siendo, digamos, con verosimilitud también. Intentar escribir bien yo creo que es un aporte literario que me parece invaluable y me parece que es el que quizás mejor puedo brindar. Yo creo que ese sería un aporte literario. Bueno, es que son palabras como mayores, ¿no? Son palabras como grandotas, pero yo creo que ese sería un aporte literario, intentar escribir bien. Ya quizás otras personas promuevan otro tipo de espacios o de actividades, pero yo creo que el que se cree el tema de la escritura, pues creo que su mejor aporte creo que puede ser intentar escribir bien. Y un saludo para Jonathan y muchas gracias por la pregunta y por estar conectado. Bueno, Alejandro, pues 1000 agradecimientos por aceptar esta invitación, por la correría que tuvo que hacer para estar aquí con nosotros. Sí. 1000 gracias también al público que nos está observando. Maito, ¿una invitación para el sábado? Bueno, sí, pues me gustaría que después del cierre, no sé cómo sería la metodología, pero bueno, está bien. Aprovechar el espacio. Bibliópolis no solo, digamos, se piensa el arte, pero se piensa el arte sembrado en el territorio, ¿sí? Se piensa el arte desde el territorio y para el territorio, ¿sí? Estamos incentivando, la iniciativa es que acá hay que a propósito de Cogua, hay una quebrada que nace en la frontera entre Zipa y Cogua y que se comparte con Cogua, que es la quebrada La Moladero. Es la última quebrada viva del municipio de Zipaquirá. El sábado vamos a tener un canelazo para digamos, posicionar un poco el tema de la quebrada a la gente y para recoger fondos para una sembratón de árboles nativos alrededor de la quebrada. Es algo importante que tenemos que recuperar. Invitados todos, va a haber música en vivo, poesía, Bibliópolis va a sacar sus poetas y va a leer. y vamos a tener cuentería, pues cuentos, poesía y música y un estampado. Entonces invitados todos el sábado en la quebrada La Moladero, en los barrios entre Villamarina y Oikos, Versalles, Prados del Mirador. En ese puentecito, ahí nos encontramos a las 3 de la tarde para el canelazo. Invitados todos y todas. Y ya para despedirnos, pues muchas gracias Alejandro por compartir la palabra con nosotros. Una gran admiración, digamos, por esa gestión que está haciendo en Cogua y se nos queda un poquito muchos temas que ojalá podamos tener la oportunidad de seguir conversando sobre la literatura en sí, sobre su obra como tal, sobre esos 5 programas de televisión. De hecho, sí, como sobre todas esas cositas que se quedaron un poco. Prometido un próximo conversatorio. Esta es su casa, Alejandro. Muchas gracias a ustedes a todos. No, un agradecimiento muy especial a ustedes. Vuelvo y me disculpo por el retraso, pero fue un tema técnico ajeno. Yo estaba listo ya, pero bueno, se presentaron otros asuntos, me tocó salir corriendo, pero bueno, logramos hacer el tema del conversatorio. Muchas gracias a ustedes por la invitación a Bibliópolis, por estos espacios tan interesantes y tan necesarios que están creando para la difusión de la lectoescritura, para la discusión literaria. Y un agradecimiento muy especial para todas las personas que estuvieron conectadas, ahí familiares míos, Jonathan por ahí que es primo, familia estuvo ahí conectada, así que obviamente un agradecimiento muy grande. Bueno, Marco con su montón de preguntas que no, había que ponerle un límite, creo yo, Mario, yo creo que había que ponerle un límite a ese asunto. Sí, va a tocar pero no, un reglamento sobre las preguntas. Un saludo muy especial para Marco también, que es un buen amigo y es alguien que ha estado ahí en la punta del cañón también. Así que un agradecimiento para todas las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos, ¿no? Y para ustedes un agradecimiento muy especial también. A usted por acompañarnos, muchas gracias. Entonces, repito mi agradecimiento al público, los invitamos a seguirnos acompañando en nuestras redes y la próxima semana el próximo conversatorio de la palabra empeñada. Muy buenas noches. Con Daniel. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.